Sinteanos de todo el planeta. Yo soy Andrés Silva y les doy la bienvenida a una nueva lección de mi curso gratuito de síntesis para principiantes. Hoy vamos a empezar a modular el sonido de los sintetizadores con uno de los moduladores más comunes que vamos a encontrarnos en un sintetizador, la envolvente. Antes que nada, quiero recordarles que se suscriban a este canal para que no se pierdan ninguna de las lecciones y que tenemos muchas otras redes sociales que se las voy a dejar en los comentarios para que nos sigan allí también. Y es muy importante para mí recordarles que este curso es 100% gratuito para ustedes gracias a la Alcaldía de Medellín y a la Secretaría de Cultura Ciudadana, ya que yo fui uno de los muchísimos artistas ganadores de estímulos que nos entregan artistas de la ciudad. Cuando hablamos de modulación en los sintetizadores, hablamos de movimiento, dinámica, de ir más allá de una o varias notas sonando a unas ondas que van cambiando de personalidad para generar sensaciones diferentes. Y allí es donde aparecen estos elementos que están presentes en la gran mayoría de sintetizadores y son los moduladores. Uno de estos moduladores más comunes que vamos a encontrar es la envolvente. Pero antes de adentrarnos en el mundo de los moduladores, quiero que recordemos un poco cuando hablábamos del timbre del sonido. Una de las características que define ese timbre ya vimos que son los armónicos, pero también se encuentra la envolvente dinámica que define cómo se comporta ese sonido en el tiempo. Y eso suena muy complejo, muy enredado, pero es muy fácil de entender. Si por ejemplo yo toco una nota en un instrumento de percusión, como una marimba por ejemplo, voy a tener un sonido contundente, instantáneo. Mientras que si yo froto un violín suavemente, voy a tener un sonido que va creciendo, que no suena para nada golpeado. O si toco un instrumento de cuerda como una guitarra o un bajo, con mis dedos, va a sonar muy diferente así lo toco con una púa, un pick, una pajuela o como sea que le digan ustedes a esto en sus países. Siendo el mismo instrumento, siendo la misma nota. También podemos ver instrumentos que al tocarlos duran muchísimo rato, como es el caso de una trompeta, que mientras yo le esté aplicando aire va a sonar y depende obviamente de la técnica y de la capacidad pulmonar de ese trompetista. Voy a poder alargar esa nota muchísimo. Y otros instrumentos que después de que los tocamos siguen sonando por algunos segundos, como por ejemplo una chaina, ese platillo que cuando uno lo toca se queda sonando una eternidad. Y no me malinterpreten, me encanta cómo suena el sonido de la chaina. Estas características de ese sonido las podemos definir con una envolvente y las podemos emular con sintetizadores. La envolvente normalmente está definida por 4 parámetros que están en la sigla ADSR: ataque, decaimiento, sostenimiento y relajación. Normalmente en un sintetizador los vamos a encontrar con esas siglas ADSR. Vamos a analizar esos conceptos con la amplitud, con esa fuerza del sonido que estamos reproduciendo. El ataque es el tiempo que toma el sonido de llegar desde cero hasta la máxima potencia, hasta la máxima amplitud que va a lograr ese sonido. Cuando tenemos el ataque en cero y tocamos una nota, vamos a ver que la escuchamos en su máxima intensidad instantáneamente. Pero si el ataque lo aumentamos, vamos a escuchar cómo se demora un poco en llegar a esa máxima intensidad. Y si lo aumentamos al máximo va a ser muchísimo más notorio. Con este concepto de ataque y con otros conceptos que hemos visto en lecciones pasadas, como el filtro, como los osciladores, podemos armar un pad, ya un sonido bien ambiental, bien bonito, bien etéreo. Entonces vamos a reducir un poco el filtro, vamos a cambiarnos a una onda triangular que tiene armónicos pero tiene menos armónicos y reducimos acá un poco el filtro
y veamos con el ataque bien arriba cómo suena un acorde. Es un pad muy bonito, muy tranquilo, calmado, que inspira como esa música ambiental. El decaimiento y el sostenimiento se los voy a explicar juntos. El sostenimiento es el nivel en el que ya se queda ese parámetro, esa amplitud en este caso, mientras tenga la tecla apretada. Y el decaimiento es el tiempo que se demora desde el nivel máximo al que llegamos con el ataque en bajar hasta ese nivel de sostenimiento. Tal vez es un poco complejo de entender, pero escuchándolo y viéndolo acá va a ser fácil. Si yo bajo el sostenimiento bastante, quiere decir que el nivel en el que me quedo va a ser bajito. Ven que suena un golpe y se baja. Pero si lo pongo alto, se va a quedar ahí arriba. Mientras tenga la tecla apretada. Y el decaimiento me marca qué tanto se demora en llegar desde la intensidad más alta hasta ese sostenimiento en el que me voy a mantener. Si lo tengo muy bajito, voy a recibir un sonido más golpeado. Y si lo tengo hasta el máximo, voy a sentir cómo baja esa intensidad de manera un poco más progresiva. Ahí vemos como si estuviéramos bajando el nivel lentamente. Con el decaimiento y el sostenimiento podemos, por ejemplo, hacer esos sonidos conocidos en la música electrónica como pluck, que son finalmente emulaciones de sonidos de cuerdas. Y finalmente está la relajación. La relajación es el tiempo que se demora una vez suelto la nota en llegar a cero ese parámetro. Entonces aquí, hablando de la amplitud, de esa intensidad del sonido, estaríamos hablando del tiempo que demora ese sonido en desaparecerse una vez suelto la tecla. Si yo tengo la relajación en cero, toco y la nota desaparece instantáneamente. Pero si la tengo al máximo, van a ver que se queda y se queda y se queda un muy buen rato, como una chaina. Eso también nos puede ayudar con esos pads ambientales como el que creamos ahorita, no tan largo obviamente, pero si aumentamos este ataque bastante, bajamos un poco el cut-off del filtro para cortar frecuencias altas y usemos un segundo oscilador a un nivel un poco más bajito con una onda cuadrada, puede ser. Vemos como hacemos un pad bien bonito. Y vemos que tocamos una nota y se queda. Ahora, aplicando los conceptos que hemos adquirido hasta ahora y el manejo de la envolvente, vamos a crear un bajo houseero, un bajo de fiesta,
desde cero. Entonces, lo primero que voy a hacer acá es tener una onda cuadrada. Vamos a bajar acá el ataque. Una onda cuadrada. Tenemos una segunda onda cuadrada por acá que podemos afinar en otra nota. En este caso vamos a ponerle más 7, significa 7 semitonos. Entonces 7 semitonos sería un intervalo de quinta. Entonces, aquí ya empieza a sonar a house, pero todavía faltan cositas por hacer. Entonces esto no tiene que ser muy alto. Y recordemos que teníamos un suboscilador, que es una octava por debajo. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a jugar un poco con el cutoff. Aquí ya nos está sonando abajo, pero nos falta jugar un poquito aquí con la envolvente para que nos suene un poquito más con ese toque houseero. Entonces el release y el ataque en cero para que suene potente, pero vamos a bajar al decay bastante. Y ahora ya vemos un sonido mucho más houseero. A Disclosure y a sus amigos les gusta esto bastante. Incluso también podemos venir acá y en este oscilador principal cambiarlo de pronto a un oscilador un poco menos agresivo. Como una onda triangular o una onda sinusoidal. Y vemos como es un bajo que tiene un sabor house rico para poner a bailar a la gente, para que lo usen bastante en sus producciones. Ya que vimos cómo funciona la envolvente en la amplitud del sonido, hay un detalle bien interesante y es que estas envolventes las podemos asignar a otras partes del sintetizador para lograr sonidos y para lograr efectos sonoros más interesantes. Vamos entonces a asignar esa envolvente a el oscilador 1. En el caso de Tyrell, por ejemplo, tengo dos envolventes que puedo utilizar. Una envolvente que está por defecto asignada a la amplitud del sintetizador y otra envolvente asignable a otros elementos. También puedo esta envolvente primera asignarla. Vamos a usar en este oscilador 1 a asignar la envolvente 2 a la afinación. Y aquí vemos un control de modulación, como esto es un modulador, que tanto va a modular esta envolvente, la afinación de ese oscilador. Entonces puedo ponerla que la module en su máximo valor, que no la module nada o que la module en valores negativos. Vamos a ver un poquito qué es eso. Si yo tengo el ataque en 0, entonces la nota más alta, la nota que yo estoy presionando va a llegar de 1. Pero si yo aumento el ataque,
vemos cómo empieza a crecer esa afinación hasta que llega a la nota que es. Y si yo digo que el sostenimiento está por acá y el decay se demora en bajar, entonces vamos a ver cómo sube y vuelve y baja. Y se queda ahí. Y así como asignamos esta envolvente acá a la afinación de un oscilador, también se la puede asignar al filtro. Recuerdan que hablábamos de que el filtro también tenía envolventes, entonces vamos a asignarla al modulador 1 y vamos a decirle que tanto afecta ese modulador. Entonces vamos a bajar ese cutoff bastante y veamos. Y acá creamos ese clásico efecto sweep que está presente también en algunos pads. Y miremos qué sucede si volvemos a crear ese pad que creamos ahorita, pero ya valiéndonos de ese sweep que hay ahí en el filtro. Miren cómo con unos simples pasos ya estamos creando unos sonidos bien interesantes que nos van a servir bastante. Veamos algunas otras envolventes que nos vamos a poder encontrar en sintetizadores tanto virtuales como físicos. Por ejemplo, en el Microfreak vamos a encontrar que la envolvente principal tiene combinados el decay y el release, el decaimiento y la relajación en un solo control. Y que el control del filtro no está precisamente al lado del filtro, sino que está al lado de la envolvente. Vemos, por ejemplo, como en el MC20 tenemos dos envolventes, una envolvente más completa que otra. Y en el Minimoog, por ejemplo, vamos a ver una envolvente justo debajo del filtro porque está dedicada al filtro y otra envolvente principal para la sección de amplitud. Y también vemos que esta envolvente no tiene relajación. Entonces, de nuevo, les pido que cada que aborden un sintetizador lo analicen y estos conceptos les van a servir a abordarlo más fácil, pero siempre tienen que estudiar cuál es la diferencia de ese sintetizador como tal, qué es lo que lo hace distinto desde el diseño y cómo son sus partes versus las partes de otros sintetizadores que ya conocemos. Espero que esta lección de hoy les haya ayudado bastante, que hayan entendido mucho y que vayan viendo cómo ya podemos crear sonidos bien interesantes, bien sabrosos para usar en nuestras producciones sin necesidad de buscar presets ya hechos, sino que hacerlos nosotros mismos desde cero. Si esta lección les ha gustado, no olviden suscribirse a este canal, activar la campanita, seguirnos en todas las redes sociales, en nuestra página web, para que ayudemos a difundir bastante la cultura de los sintetizadores. Yo soy Andrés Silva y les mando un gran abrazo a todos.